Bueno, entonces, creo que ya están conectándose cada vez más por ahí. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Nuevamente, para los que apenas se acaban de conectar, un gran saludo. Pero agradecemos que nos estén siguiendo en esta serie de programas que estamos sacando de clases. Ya estamos empezando a hacer más transmisiones cada vez, lo cual también nos ayuda bastante sobre temas distintos, muchas cosas que tenemos que ver al respecto en cuestiones de naturación urbana, infraestructura y el día de hoy, pues obviamente sobre suculentas, lo cual es bastante bueno. Veo que ya se están conectando un poquito más, todavía vamos a dejar unos segunditos más para que empiecen a llegar algunos que todavía están por llegar. Algunos me mencionaron que venían corriendo del trabajo también para poder estar en la clase, entonces pues vamos a darles todavía unos 2 minutitos más, o bueno, un poquito menos porque creo que muchos incluso lo pueden ver vía celular, entonces eso también nos va a ayudar bastante para que todos los que gustan acompañarnos en esta pequeña clase pues puedan hacerlo. Les recordamos que tenemos por ahí ya un grupo que se llama Escuela de Suculentas para Emprendedores, donde subimos pues varias cosas del día a día en general, algunas entrevistas a pequeños productores que también ya tenemos programadas para que también muchos de ustedes pues puedan conocer qué hay detrás del mundo de la venta y producción de estas plantas tan interesantes. Ahora sí, pues bueno, finalmente bienvenidos todos. Arrancamos con esta clase en la cual vamos a empezar a tocar el tema. Primero que nada, cuando hablamos de suculentas, a mí me encanta porque pues tenemos la idea en cuanto a que ya el nombre comercial que se conoce como tal es suculentas, algunos sí las conocen como carnosas, en algunas zonas del país, en algunos otros países no sé si tengan algún nombre en especial, sé que nos están viendo incluso en algunos grupos que no están en México, pero aquí en México pues se les conoce principalmente como suculentas. Esta imagen me encanta porque a final de cuentas hay un movimiento ideológico, quizás muy psicológico, de amor por las mismas. Son bonitas, tienen colores, texturas muy interesantes, pues son bastante agradables, fáciles de manipular muchas veces incluso. No mueren con facilidad en el momento en que hacemos cortes, aunque sí van a tener algunos problemas posteriores. Nos permiten hacer decoraciones preciosas y en pocas palabras, las suculentas enamoran. Eso es definitivo. Sí es una realidad que existe mayor público, sobre todo femenino, que le gusta este tipo de plantas sobre el masculino, siendo los hombres más atraídos en el caso por los cactus o incluso por los árboles. Pero bueno, los temas de decoración como tal y los temas de suculentas nos llevan a ver que de repente, sobre todo en los últimos años, después de ser unas plantas un poco desconocidas, tomaron un boom impresionante y se comercializan para decoración, para recuerditos de bautizo, porque esa estrategia o ese concepto de regalar algo vivo cuando un niño obviamente va a ser bautizado y demás, pues es un motivo bastante agradable. Sin embargo, este amor por las mismas nos lleva a hacernos una pregunta. Yo no sé quién les dio el nombre realmente de suculenta o quién le puso el nombre de carnosa o similar. Lo que sí es una realidad y por donde vamos a empezar esta clase es por el primer mito. Suculentas. Lo que estamos observando ahí son suculentas. Sí, efectivamente. Todas las plantas que ustedes pueden observar en esa imagen, todas son suculentas. Oye, pero ¿cómo? Si yo tengo entendido que el taller incluso iba a ser de estas pequeñas plantas de colores bonitos que parecen conchitas, o por lo menos de algún cactus, pero me estás enseñando rábanos, zanahorias, betabeles, alcachofas, y las orquídeas que hacen aquí, y los tulipanes, o sea, los tulipanes no se digan. El primer mito que vamos a romper el día de hoy es, ¿qué es la suculencia? Comercialmente, a las suculentas se les conoce así, de esa forma. Sin embargo, no existe de forma botánica la familia de las suculentas, ni la especie suculentas. ¿Qué es entonces la suculencia?
Aquí es donde podemos empezar a sacar un cuaderno y anotar para romper este primer mito. La suculencia es una condición física que tiene la planta. ¿Qué quiere decir esto? Es una característica física que la planta va a tener, que se puede identificar visualmente porque tiene la capacidad de albergar reservas en alguna parte de su cuerpo. Este almacén de reservas puede ser en hojas, puede ser en tallos, puede ser en raíces, o puede ser en los tres. Eso es lo interesante. Quiere decir que entonces la suculencia es una condición que la planta acepta, donde de repente empieza a acumular cierto tipo de energía en mayor o en menor medida, que le permita, pues, pasar quizás un periodo de sequía en algunos casos. En algunos otros casos no es el periodo de sequía, pero sí almacena cierto tipo de sustancias que nos van a permitir tener ciertas funciones, como dar flor o como permanecer en hibernación durante un tiempo prolongado, como en el caso de los tulipanes, que se pueden tener ocultos sin dar hojas hasta que las condiciones mejoran, volver a brotar. Quiere decir que pueden entrar en latencia y se mantienen en latencia gracias a las reservas que lograron acumular. Entonces, si todo lo que estamos observando en la imagen son suculentas, tendríamos que preguntarnos qué es lo que diferencia a unas de otras, efectivamente. Vamos a ver, por ejemplo, la imagen que tenemos. En el caso de donde están las verduras, pues observamos que existen bulbos, existen nabos, porque no es lo mismo un bulbo que un nabo. Eso también lo hemos visto por ahí. Vemos que tenemos también incluso raíces como tal, como el caso de la zanahoria, que es una raíz, realmente lo que nosotros nos comemos en ese sentido, y que también va a almacenar reservas. Podemos observar en el caso de los tulipanes, pues obviamente que incluso tienen una piel que las envuelve, que las va a proteger de ciertas condiciones, y las orquídeas, que las orquídeas van a tener suculencia o reservas prácticamente en las hojas. En las hojas es donde pueden llegar a tener, obviamente, esas reservas. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos darnos cuenta de que estas reservas nos permiten hacer cosas tan interesantes como las que observamos aquí. Esto explica claramente, entonces, por qué las zanahorias son consideradas suculentas. Las zanahorias, por ejemplo, son consideradas suculentas, al igual que lo que estamos observando, porque esas reservas que tienen le permiten que aún sin ser una pieza completa, después de haberla comprado en el súper, en el tianguis o en la Comer, no lo sé dónde compren ustedes, o si las producen, que sería muy bueno, las podemos poner en algún lugar que tengan ciertas condiciones de luz adecuada, hidratación adecuada, o incluso muchas veces en el refri nos va a suceder y empiezan a brotar. Cuando esto sucede, entonces, observamos que esas reservas son las que le permiten volver a sacar hojas, volver a despertar, por así decirlo, y si las dejáramos más tiempo, es muy probable que lleguen a florear, a dar semillas y obviamente un esquema de reproducción. En el caso de los tulipanes, como lo mencionábamos hace rato, esas reservas también se guardan. Todo esto, entonces, que estamos observando, son suculentas. Tienen suculencia. Y eso es algo maravilloso, porque realmente es una evolución vegetal muy interesante. En el caso de nuestras adoradas y amadas conocidas suculentas comercialmente, nos damos cuenta que estas reservas, específicamente, y lo que las diferencia mucho de un cactus, lo que las diferencia mucho de un lito y de algunas otras que pudieran ser también de zonas un poco secas o desérticas, es que estas no almacenan agua principalmente para supervivencia, como antiguamente se creía. Estas reservas las van a tener con un fin principalmente reproductivo. Van a guardar esas reservas para que de trozos de ella, que se pueden conocer como esquejes, puedan generarse plantas, clones idénticas a la original. Cabe destacar que no todas las hojas, no todos los tallos o no todos los raíces van a poder tener este tipo de funciones. Todas las plantas tienen un tipo de célula específica que la diferencia de la célula animal. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de los animales tenemos células diferenciadas.
En el caso de las suculentas y de las plantas, tenemos células totipotentes. ¿Qué es la totipotencia? Pues prácticamente es lo que permite que a partir de una célula, un trozo o un pedazo, como lo queramos llamar, de una planta, podamos obtener un individuo exactamente igual al original. Mientras en los animales esto no es posible. Si nosotros extraemos una célula quizás de riñón, puedo clonar un riñón. Si extraigo una de corazón, puedo hacer un corazón, quizás un órgano, piel, etcétera. Pero es complicadísimo poder hacer una réplica exacta de un ser humano, por ejemplo. Eso diferencia entonces a las plantas en general de los animales. Ahora, en el caso de las suculentas, como nosotros lo estamos observando, las hojas, la especie que tenga dentro de la familia de las crasuláceas, dentro de la familia de los sedums, de los calanchoes o de lo que nosotros encontramos o conozcamos dentro de estos grupos, el grado de totipotencia que tengan en sus hojas, en su tallo o raíz, es lo que va a permitir que puedan producir un nuevo individuo o no. En el caso específico de los que no son tan expertos, podemos observar una Eonium, una rosa negra, por ejemplo, que sería una de las más conocidas, que tienen hojas muy delgadas, lo cual quiere decir que las reservas son escasas, comparadas con los Graptopétalums o los paraguayenses, que es lo que vemos en la imagen, que tienen hojas mucho más gorditas, mucho más suculentas, tienen mayor cantidad de reservas y es más posible o es más viable que puedan generar una nueva planta. Como observamos en la imagen, esta suculencia se reabsorbe y da paso a la formación de un nuevo individuo. Sin embargo, lo primero que va a salir en estas hojitas siempre va a ser la raíz, lo cual quiere decir que estas hojas todo el tiempo, en el momento en el que tienen raíz, están haciendo fotosíntesis. Si nosotros observamos que la planta, la hojita se empieza a morir, por decirlo así, se empieza a secar, exclusivamente es porque las reservas que tiene son las que permiten que esté saliendo la nueva plantita. Las raíces exclusivamente van a tener una función de fijación. O sea, lo que tratan de hacer es fijarse al sustrato. No están alimentando a los pequeños individuos. Esos pequeños individuos que nosotros observamos realmente absorben todas las reservas que tenían las hojas. Por eso es que si las hojas no tienen suficientes reservas, jamás vamos a observar que salga una raíz de ellas. Con esto entonces nos damos cuenta que aquí la suculencia tiene un factor súper importante. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una suculenta que observábamos como el caso de los vegetales y una suculenta como lo que nosotros conocemos como suculenta? Esas pequeñas, bonitas plantitas con formas interesantes. Lo que nosotros tenemos que aprender, que es fundamental cuando trabajamos con estas plantas, es que lo que lo distingue no es la carnosidad de las hojas, no es la carnosidad de los tallos, ni la carnosidad de las raíces. Lo que va a diferenciar la suculenta de una papa, lo que va a diferenciar la suculenta de un betabel y de una echeveria, es claramente el tipo de fotosíntesis que tiene la planta. Por eso, en muchos talleres que dimos durante años pasados, mucha de la promoción que nosotros metíamos siempre mencionaba propagación y manejo de plantas CAM. En ese sentido, muchas personas, incluso llegando a los cursos, no sabían realmente qué era CAM. Se imaginaban muchas cosas, mas no tenían una cuestión muy concreta. Algunos que sí se dedicaban al mantenimiento, al cuidado vegetal o tienen que ver con el área biológica o agrícola, pues sí lo identificaban con facilidad. Lo que diferencia a las suculentas, como los vegetales, de las suculentas comercialmente conocidas por nosotros, es el tipo de fotosíntesis. Estas fotosíntesis, recordemos que la maestra de la escuela alguna vez nos enseñó que se daba cuando el sol pegaba sobre las hojitas y entonces las plantas producían oxígeno, absorbían CO2. Y eso es lo que nos enseñaron. Lo que no nos dijeron es que existen más de un tipo de fotosíntesis. Aquí nosotros estamos observando 3 tipos de fotosíntesis. Una de las fotosíntesis que podríamos llamar primitiva, por decirlo así, serían muchas de las que tienen los vegetales.
Esta funciona como nos dijo la maestra, efectivamente. Pega el sol en las hojitas y van a estar teniendo un metabolismo en el cual producen oxígeno y absorben CO2 durante la fase de día. Las plantas, conforme empieza a existir este cambio climático y empieza a haber circunstancias en las que ya no hay tanta agua disponible, empieza a escasearse, las empezamos a modificar, etcétera, evolucionan la fotosíntesis creando algo que se conoce como fotosíntesis C4. La fotosíntesis C4, hablamos de una fotosíntesis muy acelerada, muy rápida. También se lleva a cabo de día, pero a una velocidad extremadamente alta. Si nosotros queremos más o menos tener una referencia, podríamos estarnos dando cuenta que la C3, que es una fotosíntesis normal, la encontramos casi en todas las plantas ornamentales que conocemos, sobre todo de interior. La podemos encontrar en los árboles y en la parte de abajo lo que les pongo es que si nosotros la referenciáramos con un humano normal, podríamos ver un humano promedio con una actividad de ir al trabajo, de venir, de comer, de hacer actividades comunes, un metabolismo intermedio, ni muy rápido ni muy lento, que tiene cierta acumulación pequeña de grasa, pero no es gran cosa, y se mantiene ahí, como el hombre del librito. Eso es una planta con fotosíntesis C3. Eso sería una suculencia en la cual sí hay cierta cantidad de grasa en nuestro individuo o cierta cantidad de reservas en nuestra planta, pero que no va más allá de ser una reserva pequeña. Las plantas C4 las podemos identificar como los pastos, casi todas las hierbas silvestres, la mayoría son C4. ¿Qué sucede con ellas? Llueve, y en el momento en que empieza a llover, inmediatamente las vemos que están de 10 centímetros. Mañana tienen 30. En una semana ya tienen muchas hojas. En 15 días tienen flores y las llego y las corto. ¿Qué sucede? Se quedó la raíz y vuelven en una semana a estar del mismo tamaño. Son lo equivalente a una persona deportista. O sea, es un metabolismo impresionantemente rápido. Todo lo que come, todo lo quema. Tiene que comer mucho. Por eso es que entonces son plantas de temporal. La mayoría de ellas. Cuando llueve, hay suficiente líquido que va a disolver los nutrientes, la planta come, crece a una velocidad súper acelerada y que requieren mucho sol. Requieren muchas horas de sol para poder hacer esta fotosíntesis y pues prácticamente ser plantas fitness si las queremos ver así. Y nuestras queridas suculentas son plantas CAM. Observamos que la imagen dice MAC. Realmente la abreviación normal debería ser MAC, pero cuando nosotros la traducimos al español, se aceptó que fuera CAM. Porque MAC, pues ya de repente tiene cierta connotación con marcas o tiene otro tipo de referencias que podría confundirnos. ¿Qué quiere decir el metabolismo MAC o metabolismo CAM? Que son lo mismo. Sus siglas quieren decir metabolismo ácido de las crasuláceas. Eso quiere decir plantas CAM. Es un tipo de metabolismo que, a diferencia de los otros, es lento. Muy, muy lento. Si observamos al hombrecillo que está bajo de lentes, pues nos damos cuenta de eso. Lo podríamos referenciar con alguien que ahorita pues está cambiando en tiempos de pandemia, pero que antiguamente podía hacer la típica actividad godín, muy sedentario, todo el tiempo sentado, sin mucha actividad física, con ciertos hábitos de consumo que no va a quemar, con una alimentación no tan buena, porque muchas veces no puede llevarse comida y come lo que hay, y entonces tienden a la ¿qué? A la acumulación de reservas. Efectivamente, y no sé si por eso muchos tengamos como cierta afinidad a este tipo de plantas, pero a final de cuentas, las plantas CAM son como este tipo de individuo que tiene este tipo de cuestiones. Lo difícil y lo problemático del asunto es que esta persona que observamos ahí, muy posiblemente puede llegar a tener problemas de hipertensión, puede llegar a ser diabético, puede tener algunas cosas en las cuales ya ese tipo de metabolismo, si nosotros lo alteramos y lo ponemos a correr, se desmaya. Si le damos más azúcar, se le eleva, se desmaya o se muere. Si le damos sal, se desmaya o se muere. O sea, quiere decir que cualquier cosa que le cambiemos drásticamente de lo que tiene, lo pone en alto riesgo. Y eso es lo que sucede precisamente con nuestras queridas suculentas. Las regamos mucho, las mato.
Les doy mucho sol, las mato. Les doy mucha sombra, también las mato. Bueno, entonces, ¿qué hago con ellas? Aparentemente me dijeron muchos años y me decían que eran plantas muy fáciles de cuidar, que no requerían casi ningún mantenimiento, que eran muy sencillas. Y pues para los que ya las tienen se van dando cuenta que no es así, que en su estado o en cierto clima o en ciertas condiciones se dan perfectamente bien, incluso hasta con facilidad. Pero en la mayoría de los lugares donde nos gusta tenerlas tienden a ser lugares con calor o con mucha humedad. Zonas muy distintas a las que naturalmente tenían, y eso hace que los cuidados que tengamos que darlos sean mucho más extremos, porque si las dejé un día que estaba lloviendo mucho, murieron. Si las dejé en mucho frío, murieron. Si les puse mucho sol, murieron. Y eso es lo que normalmente sucede. El mecanismo de estas plantas es muy interesante porque una de sus características principales es que son plantas que siempre que estén sintiendo que la muerte va a llegar, se van a desmembrar, van a tirar todas las hojitas, se van a quebrar los tallos, se van a poner negros para trozarse. Lo que buscan todo el tiempo es trozarse. ¿Para qué? Para que ya que ellas mueren, de 20, 30 o 50 hojitas que caigan, exista la probabilidad de que una de estas hojitas logre tocar el suelo, encuentre condiciones adecuadas y logre formar una nueva planta. Por eso decíamos que guardan la reserva principalmente para supervivencia. Eso es algo que hace y que distingue completamente a esta. En el caso de las orquídeas, los cactus, que también tienen mecanismos CAM, otra característica que tienen es que la fotosíntesis CAM se conoce como fotosíntesis nocturna. No quiere decir que el intercambio de gases se realice en ausencia de luz, o sea, que no requieran el sol. Por lo contrario, como son metabolismos muy lentos, imaginemos que son como baterías. Van a almacenar todo el día la energía de la luz que les está dando para en la noche, cuando la situación es menos extrema en calor, en viento o alguna otra condición que pueda afectarlas, es cuando abren los estomas, que son como pequeños poros, como lo que nosotros tenemos en la piel, y es cuando liberan o hacen el intercambio de gases. Esto quiere decir que entonces todas las plantas que tengan fotosíntesis CAM, si nosotros queremos fertilizar o queremos aplicar algo vía las hojas, o sea, es asperjado, debe ser en la fase nocturna, en ausencia de luz. De lo contrario, los estomas estarán cerrados y esto no permitirá que absorban nutrientes, fungicidas o algún otro tipo de producto que nosotros queramos que ellas pues absorban para estar mejor o para corregir algún problema de enfermedad. Eso es el fascinante mundo y lo que diferencia entonces la suculencia normal de los C3 con la suculencia de fotosíntesis CAM de las plantas que a nosotros nos gustan. Segundo mito, y muy interesante. Las conocidas comercialmente suculentas son de zonas desérticas. Si nosotros buscamos las tablas de Köppen y empezamos a observar cuántos tipos diferentes de ecosistemas y mezclas hay en cuestiones de temperaturas y demás, nos daremos cuenta que es una infinidad y que el concepto desierto como tal, pues prácticamente se refiere a ausencia de agua. Pero esta ausencia de agua puede darse por periodos prolongados, puede darse solamente en estaciones o puede durar muchísimos años, dependiendo de qué desierto hablemos. No todos los desiertos son iguales, no todos tienen calor en el día y frío en la noche, como de repente la imagen del centro que nos enseñaron en las caricaturas nos hizo ver. Este tipo de cosas nosotros las conceptualizamos y entonces entendemos desierto como esa imagen donde están los grandes cactus, donde no hay agua, donde existe todo ese tipo de vida. Y muchas veces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que desiertos como los que tenemos en la imagen de arriba a la derecha están pegados al mar. No hay lluvia, pero sí existe esa brisa que normalmente se siente cuando estamos cerca del mar. Podríamos decir que es humedad relativa, que no va a llegar a condensarse como para hacer una nube y caer, pero que sí es una bruma que en las mañanas va a estar humedeciendo la superficie sin penetrar mucho.
En el caso que observamos, por ejemplo, la imagen del centro, son periodos muy secos durante muchos meses, pero el día que llueve o la semana que llueve son lluvias monzónicas, es decir, que llueve una cantidad de agua tan impresionante que básicamente satura y permite que en esa semana que super llovió empiecen a germinar las semillas, empiece a desarrollarse vida muy pronto, en tanto de hierbas como en algunas cactáceas lo puedan hacer, y eso permite la vida como tal. Quiere decir que requieren ese tipo de inundación. En los desiertos que observamos abajo son desiertos fríos. Ahí no hay calor. No porque no haya calor va a haber humedad, o sea, va a haber agua. Quiere decir que ahí las temperaturas son frescas, pero la ausencia de agua de igual forma se da. Entonces, observamos que dependiendo de esta conceptualización original que teníamos del desierto, a conocer qué tipo de desierto es el que trabajamos, nos permite entender por qué muchas de nuestras plantas no las regamos porque nos dijeron que son de desierto y terminaron muriendo. Esquina superior izquierda, prácticamente son desiertos donde no hay nada. Lo único que podría haber, y en algunos casos son algunas bacterias o vida, pero vida microscópica. Ya no es tan fácil poder encontrar cuestiones vegetales como tal. En esta imagen queda un poco entonces más claro. Ok, todo lo que observamos ahí son plantas de zonas desérticas. Bien, pero no todas pueden vivir en todos los desiertos. En el caso de los litops, por ejemplo, no existe una lluvia intensa, pero existe una bruma continua, es decir, humidificación todo el tiempo. Es que pasan meses o años y nunca cae una lluvia, y quizás nunca caiga, pero esa humedad relativa permite que esas plantas logren sobrevivir camuflajeándose en forma de piedra y subsistan. Mientras en el caso de los cactus, el periodo de lluvia que fue monzónico les permite volver a abastecer toda la acumulación que tienen en el tronco y prácticamente no van a perder agua por las hojas. ¿Por qué? Porque las deformaron transformándolas en espinas. Al volverlas espinas, modifican, se protegen obviamente, pero también evitan la pérdida de agua. Lo que observamos entonces en el lado inferior izquierdo son sedums. Los sedums son de climas principalmente templados a fríos. También existe cierto tipo de brumas, existe a veces cierto tipo de lluvia, pero son plantas que requieren frío. Entonces, cuando nosotros las juntamos en nuestro lindo arreglo y las ponemos y les damos un riego similar o les damos condiciones de luz similares, pues va a ser muy complicado que nosotros logremos llegar a un punto medio si no tenemos algunas protecciones de infraestructura como malla sombra, como plásticos de invernadero o que estén en interior en lugares donde nosotros podamos controlar estos cambios drásticos que normalmente tenemos en ciudades, como en el caso del centro del país, Ciudad de México, calores súper extremos, como en el norte del país, o humedad súper fuerte, como la parte de Chiapas o Centroamérica, que también muchos por ahí nos están observando. Las que nosotros tenemos en interés, que es la que estamos viendo en la esquina inferior derecha, podemos ver que la mayoría va a estar en climas templados o con ciertos meses cálidos, pero calor que no va a superar fácilmente los 38 grados. Muchas de las plantas que a ustedes les gustan van a morir después de los 38 grados en climas secos. No lo toleran y no lo van a tolerar porque a diferencia de las cactáceas, no tienen espinas. Las espinas en el cactus son un termorregulador y evita que la planta pueda morir por condiciones de alta temperatura. Pero las famosas suculentas lo que hacen es que por su mecanismo fotosintético CAM sienten que hace mucho calor y entonces no abren los estomas. Y pasa la hora de noche, y imaginemos que en el día estuvimos a 45 grados, en la noche estamos a 39, no logra bajar más la temperatura, y como ellos no tienen ojos, pues prácticamente lo que hacen es que yo siento calor, no abro estomas, y al no abrir los estomas, la planta no hace intercambio de gases. Si la planta no hace intercambio de gases, pues prácticamente todo lo que tenía dentro se acumuló, se empiezan a formar bacterias rápidamente por la misma temperatura elevada y las hojitas las vamos a ver que se ven como si estuvieran aplastadas, todas de color negro, y nosotros pensamos que es porque las regamos mucho, pero no fue por eso.
Lo que fue es que ya tanto hongos como bacterias empezaron adentro de la misma planta a formarse, a matar el tejido y la planta termina muriendo. ¿Qué hacemos entonces? Para poderlas tener, tendríamos que saber cuáles son las que sí van a tolerar esas altas temperaturas y las que no lo toleren, crear microclimas. Tercer mito. Un tour por mi rincón feliz. Esto es la idea utópica y muy bonita, incluso romántica, de cómo nosotros quisiéramos tener todas las suculentas. Y no está mal. De hecho, observamos una mezcla entre cactus y suculentas, como vemos ahí. Los estantes como ese pues, pueden llegar a ser muy útiles, sin embargo, vemos que la cantidad de luz que da en la parte hasta arriba es diferente a la que da en medio, muy diferente a la que da hasta abajo. La que está al frente recibe una luz muy distinta a la que está pegada a la pared. De igual forma, si llueve, y llueve en sentido contra la pared, pues unas retiran más agua que otras y así. Esto quiere decir que las condiciones como tal no son estandarizadas. Pueden llegarse a dar, sí se pueden llegar a dar, siempre y cuando tengamos ciertos climas que lo permitan. Cuando hablo de climas, no solamente me refiero a temperatura, viento, lluvia. Hay un factor que casi nunca se considera en cuestiones de mantenimiento vegetal urbano y es la presión atmosférica. No es lo mismo tener esta imagen, así tal cual la vemos, en una zona a nivel del mar, que tener esto mismo en una ciudad que está arriba de los 1800 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué cambia? Porque la presión atmosférica hace que el agua tenga un punto de ebullición distinto y esto cambia. ¿Por qué? Porque las células que tienen las plantas que están acumulando sobre todo mucha agua, pues van a empezar a comportarse muy diferente. Y eso es algo que normalmente no se considera. Por lo tanto, algunos me dirán, es que a mí se me da súper bien como está en la imagen. Bueno, pero ¿dónde vives? Y a otros lo intentan y a los pocos días la mayoría de las plantas están muriendo porque viven en un lado muy distinto. Ahí la importancia de poder empezar entonces a darnos cuenta que tenemos que observar que en un estado natural, nuestras queridas suculentas se ven así. Eso es lo que se observa. No están en una maceta bonita, con sustrato bonito y en pleno sol o en plena sombra. La que cayó en el lugar adecuado va a desarrollarse, la que cayó en el lugar inadecuado va a morirse, porque es la ley natural, y obviamente tratan de reproducirse lo suficientemente rápido pues, para mantener un equilibrio. Podemos observar en la primera imagen que la planta prácticamente está en vertical completamente. ¿Sí? O sea, se dio entre una roca o está en una roca como tal, empieza a formarse, empieza a sostenerse y la luz que recibe es completamente indirecta. No le va a caer nunca un rayo de sol gigantesco de arriba hacia abajo y si lloviera mucho, el agua simplemente se va a absorber por la misma piedra y la planta la va a poder absorber de la piedra, pero no le queda ahí un riego específicamente. En la de abajo, la planta se gesta alrededor de unas hierbas secas que se quedaron ahí. Esas hierbas podríamos decir que le sirven como una malla sombra. Le van a reducir la cantidad de radiación directa que le está dando constantemente y eso le permite desarrollarse. Entonces, las mismas plantas a microescala crean microclimas y eso es lo que les permite sobrevivir. Ninguna está expuesta totalmente más que la que está en el centro, en la parte de abajo, pero observemos que está en un lugar húmedo, no está en un desierto. Real del Monte, que es un bosque que tenemos muy cerca, por ejemplo, aquí en Hidalgo es una muestra. Es un bosque como tal, parecido al Ajusco, parecido a Chipinque, para tener alguna referencia, en la cual realmente hay lluvias durante verano. Y estas plantas no pueden vivir completamente en el suelo porque sí tendrían problemas por la inundación. Entonces se pegan a las piedras, se pegan a las laderas con ciertas inclinaciones y observamos cómo conviven cierto tipo de vegetación parecida al musgo, lagrimita o plantas rastreras que son de hecho de humedad con las suculentas, donde ahí sí están completamente expuestas. Eso quiere decir que entonces la planta sí puede llegar a tolerar mayor cantidad de agua siempre y cuando exista una buena condición de drenado.
Si existe esta condición de drenado, la planta deja pasar el agua que no necesita y no tiene por qué morirse. En las otras imágenes también podemos observar cómo se dan las plantas entre las rocas. ¿Y quién las riega ahí? Nadie. ¿Y cómo sobreviven? Porque las mismas hojas están tapando el hueco de las rocas, conservando la mayor cantidad de humedad posible, y eso permite que exista todavía cierto tipo de reserva. Entonces nos vamos dando cuenta que nosotros, cuando las tratamos de trabajar y las tenemos incluso en vivero, nosotros controlamos, y es muchísimo trabajo el controlar las condiciones, porque no tratamos de recrear estos biotopos, o sea, estos pequeños microecosistemas, por llamarlos así, que nos harían más fácil el manejo de las mismas plantas. ¿Eso a qué llevó? Dos casos ejemplificativos en Ciudad de México. Observamos mayo 2010, se coloca la primera azotea de Ciudad de México, arriba de la Glorieta de Insurgentes. Como eran plantas que teóricamente no tomaban mucha agua y les gustaba mucho el sol, pues las pusieron en el techo. En el 2011 prácticamente todo estaba quemado y muerto. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un periodo en Ciudad de México que llueve bastante, pero después hay un periodo muy seco, la radiación es muy elevada, y esta radiación, al no tener nodricismo y mantenerlo como un esquema de jardinería, hizo que la planta muriera. Caso 2, azotea del Infonavit, azotea verde Ciudad de México del Infonavit, vemos un caso muy similar. Expertos incluso que han estudiado durante toda su vida, porque nacieron en estas zonas donde las suculentas se daban, biólogos que no quiero decir el nombre, pero que saben muy bien algunos de quién me hablo, se daban cuenta que estas plantas tenían ciertas condiciones. Lo que aportaron, de hecho, es buenísimo, eso es indiscutible, las fichas técnicas que nos entregan que son buenísimas, pero entregaron el conocimiento lamentablemente a esquemas de jardinería. Y en los esquemas de jardinería, pues lo que se buscaba es hacer tapices de colores, hacer que fueran visualmente agradables, que fueran bonitas incluso, y ahí observamos que no hay una roca, no está esa hierbita, no está un talud medio húmedo, no hay un arbolito cerca que les dé sombra, y eso propició que obviamente tuvieran problemas. En la parte inferior derecha lo que observamos es lo que está ya actualmente. Tuvo que sustituirse la mayor cantidad de espacio que estaba ocupada por especies vegetales, terminó siendo jardines de piedra, con algunas plantas con crecimiento arborescente, como las que vemos ahí, que sí toleran cierto nivel de radiación, pero las demás prácticamente fueron retiradas. Esto es ¿por qué? Por habernos quedado con el mito de zonas desérticas, bajo consumo de agua, mucha tolerancia al sol, lo cual no era como se pensaba. Si lo observamos cuando las metieron en muros verdes, fue más drástico y más terrible el resultado. Los muros verdes de geotextil son obviamente cierto tipo de materiales porosos, que de hecho el material poroso del geotextil puede aumentar perfectamente bien la velocidad de crecimiento de muchas plantas al permitir que se airen. Sin embargo, en las suculentas, al tener raíces que no son tan prolongadas y tan largas, esta aireación resulta nociva, combinada con el sarro de los sistemas hidropónicos, y finalmente observamos como 2012, después de que en 2013 y 2014 se volvió a sembrar este tipo de esculturas en vertical, finalmente todos los geotextiles se terminaron pintando de colores para hacer una escultura de bolsitas de geotextil sin suculentas. Tristemente así fue, porque dentro de este tipo de esquemas a la planta o a la suculenta se les ha atribuido mucho este factor de escasez de agua y de gran resistencia a muchas cosas, y se les ha comparado incluso con los cactus, que los cactus tienen un mecanismo diferente, a pesar de también ser fotosíntesis CAM, que los hace que no puedan adaptarse tan fácilmente. Finalmente, una realidad. Cuando vemos las suculentas o observamos cuestiones vegetales, el mejor consejo que nosotros les podemos dar es siempre tratar de replicar el ecosistema del que vienen las especies o tratar de formar un microecosistema. Si algo ha hecho que en cuestiones de acuariofilia las cosas se den, es que del lado izquierdo observamos un ecosistema acuático natural
Pero del lado derecho observamos que incluso mediante mecanismos como bombas, como purificadores, como peces, más algunos líquenes, algas y todo lo demás que se forma ahí, forman un ecosistema. No es un pez aislado en una cubierta de cristal con agua. Se ha controlado ¿qué? La cantidad de sal, la cantidad de minerales, la cantidad de luz, la cantidad de oxígeno, la cantidad de microorganismos que empieza a elevarse, nosotros la controlamos mediante algún producto químico. O sea, se formó todo un microecosistema y eso permite que perdure y sea bello. Es tratar de replicar esos ecosistemas. No son entes aislados. No podemos trabajar a las suculentas en una macetita y pensar que con que les echemos agua o las fertilicemos van a estar bien, porque requieren algo que se conoce como simbiosis, que es esta parte donde ellas como organismos se van a ayudar de otros organismos que les permiten la supervivencia. Y estos organismos pueden ser obviamente grandes o pueden ser microscópicos. También hay hongos, hay bacterias que van a requerir para su desarrollo que nosotros ignoramos cómo podérselas dar, a pesar de que ya existen productos que nosotros podemos obtener en parte de la biotecnología, o la agrobiotecnología también, que nos facilitarían este tipo de esquemas. Una realidad entonces es entender que toda planta que nosotros compremos en un vivero son plantas que el que cultiva las puso en una maceta para producción. Su objetivo es tener una unidad, una pieza para poder venderlas de esa forma, para poder estivarlas, para poder cuantificar, estandarizar los tamaños, estandarizar el tipo de maceta, estandarizar el sustrato, para poder dar un precio comercial. Y eso está bien, ¿sí? Pero tenemos que entender que ese formato no es un formato de supervivencia, es un formato de producción, almacenaje y venta. Eso es lo que se hace en un vivero. Ellos ayudan de una malla sombra, de un sistema de riego controlado, de una fertilización normalmente, que es a lo que se dedican esto, o incluso en el sector agrícola, pues de saber cómo producir cada una. Al llevarnos estas plantas a casa, nosotros tenemos la responsabilidad entonces de no dejarlas ahí porque vamos a hacer que estas plantas decaigan muy rápidamente si las tenemos de esa forma. Cuando hablábamos de densificar y de crear biotopos, prácticamente me refiero a esto. Es muy diferente tener una planta en la típica latita de aluminio que nos venden barata, en la de plástico que nos venden un poco cara con buenos sustratos, pero que no deja de ser un individuo aislado, a casualmente darnos cuenta que sí hay una relación importante entre la decoración y la formación de biotopos, lo cual incluso es un incentivo precioso para poder trabajar. Nosotros observamos y lo vemos bello, obviamente, se ve estéticamente súper agradable, pero más allá de lo agradable y lo bonito, de cómo lo puse para que se vea bien, lo que tiene importante esa imagen que está a la izquierda es que se logra una relación simbiótica en la cual se recrea el espacio y se densifica, densificar, o sea, pegarlas mucho, juntarlas, siempre y cuando los tamaños de crecimiento sean similares, los diámetros de expansión sean similares, porque si pongo una que crece muy alta y la otra chaparrita, pues la alta va a terminar sombreando la chaparrita. Hay que aprender entonces a clasificarlas, hay que aprender a saber cómo crecen, cómo se reproducen, cómo se extienden, cuáles son sus etapas de floración, etcétera, etcétera. Sin embargo, pueden recrearse cosas de ese tipo si es que las queremos tener en un jardín. No podríamos tener una superficie plana con muchas en forma de hilerita, haciendo mosaicos, haciendo barritas. La naturaleza tiene una geometría de caos. Y el caos, curiosamente, es el orden perfecto. Y es lo que observamos ahí. Es un caos precioso, en el cual la relación de las plantas se da. Y hojitas que caigan, hojitas que van a permitir que nuevas plantas empiecen a salir. ¿Por qué? Porque las hojitas van a caer entre otras plantas, al no estar completamente expuestas al sol, a la lluvia y al frío. Tienen como ese microclima entre las demás plantas donde van a poder desarrollarse, y cuando la planta que observo ahí empieza a envejecer y a morir, la pequeña ya habrá alcanzado un tamaño adecuado para que ese lugar, generación tras generación, siga viéndose en óptimas condiciones.
La jardinería convencional, entonces, ha estado pasando un poquito a la historia para los que ya empezamos a estudiar cómo es que se dan estos comportamientos biológicos de forma natural y cómo ayudarlo con algunos productos del sector agrícola y cómo hacer que empaten y disfruten con las áreas en las que nosotros vivimos, porque pues, todo esto está dentro de zonas urbanas. Y cuando nosotros logramos esa interacción adecuada, nos damos cuenta que se vuelve tan interesante como la acuariofilia. O sea, hay gente que se puede pasar contemplando los pececitos cómo se mueven 20 o 30 veces y cambiando la parte donde sale la bombita del oxígeno y moviendo, y no le ven un problema a cambiar el agua cada 3, cada 4, cada 6 meses. Mientras en la jardinería para muchas personas siempre ha sido el costo de mantenimiento de la planta, y este costo de mantenimiento ha sido lo equivalente a simplemente ponerle agua a la pecera, echar los peces y tener que cambiarles el agua cada semana. ¿Por qué? Porque se olvidó toda esa parte química, esa parte biológica y esa parte estructural que hace falta para poder tener las cosas adecuadamente. Entonces la realidad es que tenemos que densificar. Y si no tenemos ese espacio tan enorme para densificar, observemos lo de la derecha. Tenemos pequeños espacios en los que también existe esa densidad, en la cual en la imagen que tenemos hasta arriba no hay tierra, no hay esos elementos que observamos, básicamente es musgo. Un musgo que permite un buen drenado, que permite una buena retención líquida, que nos funciona en zonas donde tengamos mucha humedad relativa. Esa misma figura jamás nos va a servir en zonas desérticas con climas calientes secos. Pero la parte de abajo donde vemos el terrario, sí. Si tenemos falta de humedad, el acristalamiento de los terrarios nos permite conservar humedad, haciendo que las plantas tengan ese microespacio. La decoración, entonces, siempre va a ir empatada de la creación de los microclimas. Eso hace que la decoración deje de ser efímera y tenga una tendencia mucho más agradable, porque nosotros empezamos a adorar trabajar con estas plantas haciendo micromundos y no exclusivamente copiando lo que visualmente observamos bonito o feo. Esto lo vuelve mucho más interesante. Todo empieza a tener un porqué. Puede entonces darse uno cuenta que siempre va a ser mejor adquirir las plantas cuando las observamos de esta forma, en cuestión incluso decorativa conjunta, que cuando las compramos por piezas unitarias. Ahora que si somos los que las vamos a hacer, pues efectivamente las piezas unitarias nos van a ser útiles. Pero si mi área productiva fuera la imagen de la izquierda y de ahí yo corto mis esquejes, empiezo a separar las plantas que voy a vender, incluso lo que estoy haciendo es que también cuando se llegan a densificar mucho y requieren más espacio, puedo retirar una parte que es la que ya va a impedir el crecimiento de otras y transformarlo en lo que tengo del lado derecho. Esa es una realidad entonces impresionante sobre el manejo de estas plantas. Finalmente, algo que me gustaría mencionar, que también lo considero como muy importante, es esta parte donde observamos los colores. No debemos guiarnos tanto por muchas imágenes que a veces vemos que tienen un súper alto contraste por Photoshop o similar, porque las plantas van a tener colores que pueden llegar a ser muy vivos, como los que observamos en la imagen, pero siempre es un color vivo apastelado. O sea, se ve un rojo, pero se ve un rojo con una textura un poco opaca. Si nosotros observamos un rojo físicamente, como si lo hubiéramos echado al morol o aceite, muy brillante, ese color lo que nos está reflejando es que la planta empieza a estar en un grado de estrés. El color, lo que hacen las plantas es repeler o acercar el radio o el espectro de luz que quiere o el que no quiere. Quiere decir que si estuviera en un lugar de mucho sol, va a tender a tonos naranjas o rojos porque trata de evitar absorber la mayor cantidad posible de luz. Por lo contrario, si las pongo de repente en la sombra, se ponen verdes. ¿Por qué? Porque el verde es el color que absorbe el mayor espectro de luz que podemos llegar a tener. Entonces, estas plantas, ¿podemos jugar un poco con ellas en ese sentido? Efectivamente, sí. Darles un poco más de luz, va a obtener tonalidades un poco más vivas, darles un poco más de sombra, tonalidades un poco más verdes. Pero si excedemos la luz, la planta va a sufrir de enanismo, se hace pequeña, ya el rojo se va a ver muy bonito durante un tiempo y después la planta se muere, lo cual no queremos. Y al revés, si las ponemos en la sombra, se van a poner verdes, luego verdes oscuros,
después se van a estirar, después van a tirar las hojas y después morir. No nos dejemos engañar muchas veces por las semillas, que es otro consejo que a veces nos venden, de ciertas plantas que se ven moradas, fuchsias y demás, porque realmente no existen como tal. Muchas de estas plantas también, algo que ha sucedido, que hace difícil para el productor poder trabajar con ellas, es que se han creado híbridos. Se empiezan a hibridar y estos híbridos como tal a veces no se encuentran en estado natural. Entonces no se tiene ni una ficha técnica, ni se tiene una referencia tan específica de cómo poder cuidarlas o cuál sería su ambiente natural. Y eso nos obliga a pues empezar a ver y trabajar con ellas, sacar nuestras propias bitácoras y tener obviamente una referencia para poderla compartir con personas que también lo están manejando, que prácticamente es lo que nosotros hacemos. Bueno, espero no haberme extendido tanto. Prácticamente con esto vamos cerrando ya nuestra dinámica de 3 mitos y una realidad. Vamos a dejar entonces revisión para contestar algunas preguntas que observe aquí por el chat para poderlas ver. Bueno, me presento, no me presenté, soy Rodrigo Placarc. Normalmente muchos ya me han visto por cuestiones de nuestra página, que normalmente nos observan por ahí. Y pues les agradezco mucho también que nos vayan siguiendo en ese sentido. Saludos a Costa Rica por allá también, que también hemos tenido algunos alumnos que nos han visitado de por allá. Creo que hay muchísimas cosas que vamos a poder ver de todo lo que observamos acá. Les recuerdo que el 8 de mayo estamos por abrir nuestro primer grupo de Escuela de Suculentas para Emprendedores. El objetivo de este grupo pues es trabajar en línea, lo cual quiere decir que muchos que no estén en México van a poder entrar y empezamos a trabajar cuestiones desde la infraestructura. Como lo mencionaba ahorita, una de las bases es poder decir, ok, yo quiero tener estas plantas, tengo este pequeño espacio, tengo este gran espacio, tengo esta mesa, incluso, ¿qué necesito tener como infraestructura? Imaginémoslo nuevamente como analogía, imaginemos nuestra pecera. Quiero tener peces. Ah, perfecto. Vamos a ver con qué cuenta. Pues no tengo pecera, pero tengo un estanque. No, fíjate que sí tengo a lo mejor una fuente. Ah, entonces necesitamos saber qué es lo que tienes particularmente tú para empezar a trabajar este proyecto. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Adaptar el espacio que tienes, el lugar que tienes o con lo que cuentas para ver cómo lo vas a ir modulando y hacer ciertos ejercicios, que es lo que estamos buscando. Sabes que vamos a empezar a practicar con reproducción por hoja, reproducción por tallo blando, por tallo grueso, por semilla, etcétera, 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 para ver este tipo de avances, puesto que después de nuestros talleres, el nivel básico, el nivel intermedio, ya empieza a haber algunas certificaciones que nosotros ofrecemos para manejo de suculentas. Se llama suculentas para emprendedores porque muchos de ustedes que nos han tomado cursos pues sí se dedican como hobby en un principio, finalmente lo volvieron un buen negocio, lo cual también es muy bueno. Y la parte más importante es que no venden un producto, comparten mucho de lo que han aprendido para personas que no han podido asistir a estos talleres, o sobre todo para personas tan especiales como adultos mayores y niños, que están en una fase en la cual la interacción con el sistema vegetal se vuelve vital, tanto como terapia ocupacional, como ser una herramienta de aprendizaje mucho más interesante que el famoso frijolito. Entonces, pues vamos a observar entonces ese tipo de cosas para que los podamos ver qué es lo que vamos a ver ahí. Pues si necesitamos, cada 3 meses espero estar abriendo o estamos abriendo otro nuevo curso. Ahorita tenemos el 50% de cupo, normalmente los grupos van a ser de 10. Y pues espero que también nos sigan por ahí, tanto en la página como en el grupo. Preguntan por ahí, tienes 100 suculentas pequeñas en macetas, ¿cómo le haces para que sobrevivan? Bueno, aquí depende qué es lo que quieres hacer. Tienes las 100 en macetita, tu interés es reproducirlas por separado, o sea, tener 100 piezas, identificarlas perfectamente bien, o dices, bueno, las quiero tener en un lugar, lo más recomendable sería empezar a buscar y clasificarlas para principiantes por colores. Lo verde con lo verde, lo azul con lo azul, lo rojo con lo rojo, lo amarillo con amarillo. Recordemos que el color nos da una garantía de cuestiones de luz, si lo tenemos en un sistema abierto. Si las quieres combinar de los 10,001 colores posibles, ahí sí efectivamente vamos a recurrir a la malla sombra. Sin embargo, con las mallas sombras tenemos que tener cuidado.
Las mallas sombras tienen un porcentaje de luz que dejan pasar, 90%, 80%, 70%, y están hechas normalmente para cultivos agrícolas, no para suculentas. ¿Cuál nos funciona? Aquí es donde viene la primera incógnita. ¿En dónde vives? ¿Por qué? Porque necesito saber la cantidad de radiación que existe en tu ciudad. En caso mexicano, para los que obviamente estamos acá, no es lo mismo la radiación que tiene Pachuca o Querétaro con la que vamos a tener en Tampico o con la que vamos a tener en Puebla, que son mucho más bajas. Entonces, si nosotros damos fórmulas irresponsablemente, como a veces se hace, de decirte, ponle malla sombra 50 a todo, pues a Pachuca le va a servir, pero a Puebla ya vamos a tener problemas de teolación. Y si nos vamos a zonas donde existan algunas condiciones que tienes uno o dos muros, o sea, no es un espacio completamente abierto y pones malla sombra 50, pues obviamente va a haber más problemas de teolación. ¿Qué necesitaríamos saber entonces para poder estar teniendo este tipo de resultados? Dos cosas. Uno, saber en qué ciudad vives. Dos, saber en qué parte de tu casa las quieres poner. Y para mí es más importante la segunda que la primera. ¿Por qué? Porque en una misma vivienda, si nosotros lo tenemos en el garage, donde está la parte del carro, o los voy a tener en el techo, las condiciones de viento, radiación solar, precipitación pluvial, riego personal, etcétera, van a hacer que el techo sea algo muy parecido, por ejemplo, a Pachuca, mientras la zona de abajo es algo muy parecido a Chiapas. Eso es lo interesante de los microclimas, y si lo aplican incluso para huertos se darán cuenta que el cajón de hortalizas que normalmente ponen en traspatio es un verdadero fracaso en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque en la actualidad la naturación urbana lo que busca es aprovechar los microclimas. ¿En dónde se me da bien esto? Es donde lo coloco. Y eso es una de las cosas que podemos como adelantar dentro de los consejos que les puedo dar para que ustedes puedan guiarse. Sigan nuestro grupo, el grupo es abierto, obviamente no tiene ningún costo, el de Escuela para Suculentas, ahí normalmente compartimos algunos contenidos que creemos que se les van a ser útiles. Obviamente no se permite la publicación, es un grupo muy distinto porque nuestro objetivo es que lo que adquieran son conocimientos, y bueno, para los que ya son alumnos, sí se les permite que hagan algunas publicaciones de algunas cosas, más que venta, pues ver sus avances, ¿no? Y cosas que puedan compartir, pues en los comentarios los demás compañeros pueden preguntar cómo lo hiciste, dónde está, dónde conseguiste incluso las cuestiones decorativas. Están pasando algunos proveedores que también me parece muy, muy bueno, porque algunos materiales a veces no se consiguen fácilmente en todas las regiones. Y si están en otros países, pues también tendremos que aprender a ver con qué sustituimos un material por otro. Bueno, pues les mando un súper saludo, un abrazo a todo el mundo. Espero que estén súper, súper bien hoy viernes. Y pues muy motivados para hacer muchas, muchas más cosas. Que estén muy bien, nos seguimos viendo y sigan viendo varias clases que vamos a tener por acá en Verde Placar. Realmente esta empresa está súper agradecida con ustedes porque ya tenemos muchos años en esto. Gracias a su apoyo, su capital social realmente nos ha hecho muy fuertes, nos ha hecho aprender de forma paralela. Todo esto lo trabajamos y lo fuimos aprendiendo con algunas universidades, gracias a algunos becarios que estuvieron haciendo muchos manuales con nosotros, pero también el haber recorrido muchas zonas del país nos hizo poder ver comportamientos distintos de planta y poder generar en estos años pues manuales casi específicos para cada una de estas zonas. Digamos que conocemos muy bien varios de los climas donde están. Bueno, ahora sí me despido. Un saludo, pásenla súper bien. En comentarios dejo página, dejo correo y dejo algunas otras cosas que les pueden ser de interés. Gracias.